Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en este evento conmemorativo del Día de la Seguridad del Paciente. Este Día Nacional de la Seguridad del Paciente nace como iniciativa de nuestra asociación tras el fallecimiento de mi hijo Rodrigo, quien además nació en un día como el de hoy, el 14 de abril, hace 32 años. Rodrigo fue y será por siempre un ser especial. Tanto es así que él es quien me impulsa a seguir adelante en estos temas tan importantes y tan urgentes de solucionar. Por y para todos, para que el trágico desenlace que le tocó vivir a él, como a tantas otras personas, ya no ocurra nunca más. Esta fecha conmemorativa fue aprobada por el Parlamento uruguayo en el año 2012 bajo la ley número 18.995, siendo este el tercer año que se conmemora. Quisiera compartir además junto a ustedes el acontecimiento que en nuestra asociación resulta ser sumamente trascendente en este último tiempo, y es que en el mes de febrero la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la labor de la asociación a través de mi persona, declarándome como líder de la voz del paciente por la seguridad del paciente para el Uruguay. Este reconocimiento nos acerca aún más con toda la población de nuestro país, a fin de que estos temas sean vividos y sentidos por su condición humanizante, ya sea porque lo ha vivido o por el interés que se supone colaborar con esta noble causa, que busca así, como la gota del océano, formar una ola expansiva y unitiva que cambie el curso de las aguas para hacerlas más cristalinas y mejores para todos. Otro aspecto que quisiera destacar es que nuestra asociación ha presentado en el año 2013 ante el Parlamento uruguayo un proyecto de ley titulado Instalación de dispositivos de audio y video en todos los bloques quirúrgicos del país, digitalización de la ficha quirúrgica anestésica. Ahora, este proyecto, ya con los nuevos representantes del Parlamento uruguayo, presentaremos nuevo proyecto de la ley anterior mencionado, que el licenciado Silva luego les va a explicar. Los objetivos que tenemos para este año son los inmediatos: difundir a lo largo del país durante este mes de abril, o todo el año se puede decir, la temática de la seguridad del paciente. Esto además va a ir acompañado junto al reconocimiento de la OMS hacia mi persona como líder de la voz de los pacientes, por lo cual debemos difundir la importancia de todos los aspectos que hacen la prevención de los eventos adversos en el campo de la medicina. Una frase final de la Declaración de Londres: pacientes en defensa de la seguridad, en honor a los que han muerto, los que han quedado discapacitados, nuestros seres queridos. Hoy y los niños del mundo que aún no han nacido lucharemos para lograr la excelencia, para que todo lo relacionado con la atención de salud sea lo más seguro posible. Antes es nuestra promesa a la asociación. Esto fue firmado el 29 de marzo de 2006. Estamos tratando de temas muy importantes que a todos nos llegan a nosotros, porque somos pacientes y porque también tenemos seres queridos que son pacientes. Es un tema, por lo tanto, de interés general y de interés personal, tan personal como máximamente puede ser interpretado el concepto de intimidad, porque en la relación médico-paciente el paciente se entrega entero él mismo. A diferencia de otras profesiones, yo soy abogado, soy escribano, tratamos problemas patrimoniales, tratamos problemas de familia, tratamos problemas de propiedad intelectual, considerada desde el punto de vista holístico, no solamente como cuerpo, cosa que a veces es un reduccionismo y se suele practicar, sino también en la integralidad de su espiritualidad. La persona no solamente es un conjunto de órganos o un sistema, sino que es algo más. Por algo se le designa con una palabra especial al ser humano, que es la palabra persona, aunque está tan degradado por ahí, a veces se le quiere incluso, como recientemente sucedió en la Argentina, quizás lo recuerdo,
diciembre del año pasado concedieron un habeas corpus a un chimpancé por considerar que es persona no humana. Eso evidentemente indica un descuido en el conocimiento de las verdades fundamentales desde el punto de vista antropológico. Y donde nos descuidemos en el ámbito de la medicina, podemos reducir el ser humano al problema simplemente de salud que lo afecta. Puede ser el hígado, puede ser el riñón, puede ser el corazón, pero lo que tenemos que ver siempre es la integralidad de la persona. Solo desde ese punto de vista se podrá generar una relación médico-paciente de carácter lo suficientemente intenso como para que no sea exclusivamente una relación técnica. Una relación meramente técnica es por consiguiente una relación fría, de aplicación de normas, de aplicación de procedimientos, de aplicación de protocolos, que es muy bueno que los haya, deben existir y deben ser conocidos, pero no alcanza con ello. Debe tenerse en cuenta una relación especial, debe buscarse un relacionamiento especial entre el médico y el paciente que haga pensar fino, que haga pensar en detalles, que haga pensar con una relación de afecto, si es posible, en aquellos detalles que incluso no están en los protocolos y que hacen la diferencia. Estos detalles, la importancia de las cosas pequeñas, suelen ser el reflejo de un querer trabajar bien. De un querer trabajar bien no solo por la importancia de lo que tengo delante, que es una persona, el paciente, sino también por dignificar la propia profesión del médico. Darle importancia a lo que realmente estoy haciendo. Yo quiero que también mi tarea sea una tarea importante. Eso es dignificar, hacerlo digno. El paciente le da importancia por consiguiente también al médico. El médico es importante porque trata gente. No solo por lo que sabe. Lo que sabe le permite precisamente tratar a gente. Y porque trata gente es importante. Trabajar bien. Trabajar bien supone prevención, por supuesto. Siempre existen riesgos. La medicina no es una ciencia exacta. Se la define como un arte conjetural. Y por consiguiente hay mucho de aleatorio. Se trata de reducir el área, pero cada paciente también es distinto. Es un universo. Y necesariamente hay que adaptar esas reglas generales a un caso concreto. Y es ahí donde está esa apreciación que hace indiscutible que el médico sea el único para ese paciente. Y ese paciente también sea el único para el médico. No simplemente la cama número tal, o no simplemente el hígado, sino fulano de tal. Trabajar bien supone, como decía, esa norma de prevención, porque supone riesgo. Riesgo lo traducimos los juristas como peligro. Peligro se define como la objetiva probabilidad del daño. Y es objetivo que existen probabilidades de daño al ejercer la medicina. Es una profesión de por sí riesgosa, en mayor o menor medida, según las especialidades, pero todas conllevan una cierta carga de riesgo. Esos riesgos normalmente uno piensa que son trasladables. El empresario piensa, es trasladable desde el punto de vista comercial. Voy a hacer un rubro especial dentro de mi negocio para cubrir los potenciales riesgos. Y entonces voy a trasladar el conflicto humano a una ecuación económica. Voy a tener un respaldo económico para hacer frente a las eventuales reclamaciones. Esto es materializar la responsabilidad. Primero hay que preocuparse antes de evitar por qué esos daños se generan, para tratar de que no sea meramente un asunto económico, incluso aún de una manera más fría, trasladable a los costos del propio sistema. Muchas veces el cuerpo médico piensa que los problemas de responsabilidad son trasladables al seguro y que el seguro médico se encarga de todo. Por algo
dice el médico. Pero lo que no sabe el médico es que el seguro solamente cubre cierta parte del riesgo. Cubre quizás la parte menos importante, porque en el Uruguay las indemnizaciones son muy bajas. Fíjense ustedes que la vida está tasada en $30.000 en el Uruguay. ¿A quién de ustedes, si les decimos que un ser querido vale $30.000, se conforma con esa cifra? Piensan que es una injusticia. Piensan que incluso es una tomadura de pelo. Encima de que pierdo al ser querido, tengo que recibir otro vejamen, que es el de una limosna. Si uno cruza a la Argentina, las indemnizaciones son 5 veces superiores a las que se pagan en el Uruguay. Y si uno va a Estados Unidos, las indemnizaciones son 50 veces más que lo que se paga en el Uruguay. Entonces, este problema, que es un problema económico, por lo tanto es un problema también, que luego que hay que tener en cuenta, insisto, no es el principal. Hay una ruptura de la relación médico-paciente que lesiona no solo al propio paciente que quedó incapacitado o a los seres queridos que perdieron a su ser querido, que sufren muchísimo y durante mucho tiempo, sobre todo además en estos juicios que son tremendamente largos, dura 10 años, por ejemplo, un juicio de responsabilidad médica, son 10 años en los que el médico también está sometido a una tortura, porque está en la picota, porque se le juzga su actuación, en expedientes que van circulando por ambientes tremendamente fríos, donde lo único que importa es si es justo o no es justo, en lugar de preguntarse lo más profundo de si es bueno o si es malo, juicio de mucho mayor categoría y jerarquía que el de la mera justicia. Y todo ese expediente que va dando mala propaganda del propio médico, de la institución que lo emplea y del conjunto médico en general, desprestigiando al sector, eso no lo cubre el seguro. El dolor que sienten los pacientes no lo cubre la indemnización. El dolor que siente el médico enjuiciado y la propia familia, que sintomatizan todo eso, no lo cubre el seguro. Es un riesgo que hay que cubrir integralmente. Y si nos quedamos meramente en el aspecto económico, es simplemente, insisto, un reduccionismo. Hay costos que son económicos, hay una cierta incertidumbre en los costos, pero está la reputación personal y gremial, están esos costos anímicos que destruyen familias enteras, están esos años de manejo de la situación de una manera fría en la justicia. Y en realidad lo que hay que formar previamente o conjuntamente con la formación técnica, insisto, incluso para los abogados y los escribanos, yo también me pongo del otro lado del mostrador, nos tenemos que formar en eso tan lindo que dice el lema de la asociación: ciencia sí, pero conciencia también. Importa mucho el juicio de lo bueno y de lo malo, importa mucho el juicio de lo mejor, y no solamente de aquello que es permitido, o de aquello que no es sancionado, o de aquello que no es golpeado con el rigor de la ley. Porque si yo trabajo solamente por el temor, estoy trabajando con normas que rigen a los animales. Y tenemos que trabajar con normas que rigen a los seres humanos. Y por lo tanto, criterios de calidad que van más allá de lo meramente permitido o legal. Estos espacios que pretende generar, y lo hace también esta asociación, son eventos de reflexión. Y estos eventos de reflexión tienen que servir para formar precisamente las conciencias. Las conciencias son muy delicadas de formar. No son un trozo de hierro que simplemente se golpean con el calor del fuego y quedan
prestigio de ese profesor que sabe tanto y que viene hace tanto tiempo practicando la asignatura, que transmite también, aparte de esos valores técnicos, valores también humanos, valores también éticos. La ética no es simplemente algo, digamos, podríamos decir, abstracto. La ética es muy concreta, se ejerce en cada acto. En cada acto se puede juzgar, en la medida en que hay actos humanos, y por lo tanto ejercicio de libertad, inteligencia y voluntad, ¿verdad?, que suponen, en esa medida estamos y podemos entrar en el ámbito del juicio de lo ético. Gracias a Niropeya por invitarme a acompañarlos en esta tarde. En primer lugar les quiero contar que yo traje una presentación capaz que bastante cercana a lo académico y preferí no usarla porque me parece que esta jornada y el sentido de esta jornada va mucho más dirigido a algo mucho más trascendente que lo que puede decir algunos números o algunas relaciones de procesos. Igual, si bien se los voy a contar. En primer lugar les voy a contar que soy médica y estudié medicina pensando y convencida de que practicando medicina voy a hacer bien a los pacientes y a las personas que viven a los pacientes. Yo creo que no debe haber ningún médico que no estudie con ese interés o con esa vocación. Son muchos años de estudio y muchos años de sacrificio que no pueden tener otra razón de ser que esa. Por otro lado, sin duda alguna, la evolución de la medicina y las características tecnológicas, las características de los procesos, por un lado, mejoran algunas cosas, mejoran de repente la sobrevida de las personas, mejoran la posibilidad de tratamientos. Antes las personas se morían jóvenes, hoy se mueren más adultas, pero también la existencia de la modernidad o de la tecnología trae también sus riesgos, de lo que hablaba hace un minuto el doctor Pedro Montano. Es decir, la medicina tiene, de alguna manera, evidentemente, por lo que estamos convocados aquí, tiene sus luces y sombras, que evidentemente tenemos que aprender o reaprender a ejercer y a luchar para que eso no ensombrezca todo lo que es el acto médico. Coincido con tanto con Pedro y evidentemente con Niropeya, además de que uno es madre y se pone en la piel de ella y dice qué admirable la actitud que tiene frente a lo que le pasó, lo que está haciendo son cosas muy positivas. Coincido que en realidad el mayor daño evidentemente es el daño humano, la iatrogenia, es decir, el daño producido por un procedimiento médico. Evidentemente el daño mayor es el daño humano en la familia, el daño humano en la persona en concreto que es lesionada. Pero como consecuencia de eso también hay un daño que no es menor a eso, la desconfianza entre el sistema sanitario, el sector salud y los pacientes. Esto es muy grave. Desde el punto de vista afectivo, de repente no se nota, pero desde el punto de vista de la salud de las personas, de la salud de la población, esto es muy grave para el sistema sanitario, porque hace que la persona no vaya a consultar porque no tiene confianza, o la persona incluso incurre en excesos de solicitudes de estudios para confirmar o reconfirmar alguna enfermedad también por parte de confianza, y por el otro lado el médico no hace más que ver en el paciente alguien amenazante. Cuando se quiebra la confianza, realmente se quiebran cosas que son muy difíciles de soldar. Y en el caso de la relación médico y paciente, evidentemente la confianza es la base de que esa relación sea fructuosa en la atención
y en la curación de esa persona. Por lo tanto, evidentemente es por todos lados que se vea, más allá de los miles de millones de dólares que puede costarle al país, a los países, los daños relacionados con fallas en la seguridad del paciente. Evidentemente ese aspecto de la confianza, creo, y por supuesto del daño personal, creo que es de las cosas más graves que suceden y que afectan a todos. Con similar nombre pero diferente principio activo. Sueros, que en realidad la concentración de sueros están todos etiquetados, pero hay algunos que tienen diferentes, muy parecidas etiquetas, pero tienen concentraciones totalmente diferentes. Falta de algo tan simple como la falta de lavado de manos, que hace que ocurran las infecciones intrahospitalarias. Fallas en la identificación del paciente. Fallas en el traspaso de pacientes. Se pasa un paciente de un piso al otro o de una sala a la otra y no se identifica adecuadamente, o no se identifica el tratamiento o las características del cuidado que debe tener el paciente, y eso hace que el paciente recibe un cuidado no adecuado y puede producirse riesgo. Esos son ejemplos de situaciones de riesgo que diariamente se viven en un lugar de asistencia médica. El sistema de empleo médico. El empleo médico con tantas horas sin sueño, sin dormir, pueden hacer, y no necesariamente porque estén en una sola institución, pueden hacer que la persona se equivoque. Y la enfermera que antes que lo tocara se lavara las manos o se pusiera alcohol gel, quería verla lavarse las manos. Es muy importante. Cada paciente y toda la difusión que se pueda hacer entre los pacientes para poder lograr la menor cantidad de daño es mejor. Y por el otro lado, el liderazgo organizacional. Las organizaciones, desde la directiva para adelante, todos tienen que estar comprometidos con la seguridad del paciente. Porque de alguna manera los médicos, yo me dedico a la dirección de empresas de salud. En este momento yo soy directora de una bastante, bueno, soy gerente de Coronaria Móvil. Y evidentemente es muy difícil a veces llegar a tantas personas. Personalmente tengo 1.200 personas a cargo. Pero evidentemente es la única manera, porque si uno no se pone el protocolo en el hombro y va y lo dice y convence a las personas para que lo sigan, difícilmente se logre evitar los riesgos y evitar los daños y las fallas en la seguridad del paciente. Porque hay mucha gente para hablar aquí y no quiero extenderme más. Acompañando lo que dice el doctor Montano, me parece que no podemos olvidar que la base de nuestra acción médica, el primer principio de ética es, primero, no hacer daño. Incluso de los 4 pilares de la bioética, el primero es primero no hacer daño. Y bueno, con esto, evidentemente, la acción médica, en primer lugar, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que no se haga daño. Y luego, por supuesto, hacer el bien, hacerlo con justicia y todos los otros elementos que tiene la bioética. Entonces, les agradezco como médico y como parte del sector salud esta iniciativa, que evidentemente nos va a ayudar a los que estamos, entre comillas, del otro lado, pero están comprometidos con la salud de las personas, para poder, de alguna manera, equivocarnos menos y que suframos menos de esta, se puede decir, enfermedad, que son las secuelas de la falla de seguridad del paciente. Muchas gracias. Y la idea es hablar un poquito de mi experiencia. Yo soy psicóloga, me dedico a un área un poco particular, que es la psicología médica. Yo trabajo en un ámbito hospitalario y bueno, estoy en un contacto directo con el paciente. Yo trabajo directamente en salas, voy a donde tenga que ir puntualmente,
yo recién contaba que vengo con una carga afectiva importante porque vengo de ver una paciente que la pasó por encima literalmente una retroexcavadora, así como lo escuchan. Y esa paciente estaba en un estado crítico donde se quería sacar absolutamente todo, no perdió la conciencia. Y bueno, desde un diabético que hay que amputarle un miembro hasta una persona con una uña encarnada, desde una apendicitis hasta una descompensación metabólica, hasta un paciente oncológico en una fase terminal o en un tratamiento, hasta un accidentado, hasta una psicoprofilaxis quirúrgica, que es donde vemos realmente los mejores resultados, porque ahí es donde hay tiempo para elaborar y trabajar un montón de cosas. Pero me gustaría leerles un poquito para hacerlo más ordenado, algo que preparé, porque yo no sabía si iba a poder estar hoy acá con ustedes. Entonces la idea es ver cómo se articula un poco ese quehacer cotidiano que tengo en el ámbito hospitalario, uniendo la psicología médica con el concepto de seguridad del paciente, que es donde yo aporto mi granito de arena. Para esto me gustaría primero hacer una brevísima reseña de, en primer lugar, lo que entendemos por psicología médica, que a veces parece obvio pero no lo es, y en tal sentido diríamos que es una ciencia bastante reciente o joven. Por reciente se entiende que sus orígenes datan de la década del 60, 70, cuando aún se la confundía con la psiquiatría, porque de hecho el médico siempre en forma empírica ha practicado la psicología médica. Pero hoy por hoy hay un profesional que es el psicólogo médico que la realiza y tiene un propósito bien definido. El profesional, como les decía, que la practica es un psicólogo. La misma está acotada en un espacio-tiempo, que es esa sala o ese CTI o esa unidad cardiológica o donde haya que ir, con ese encuadre, con ese, o sea, cuidados paliativos, donde haya que estar, ¿no? Y trabajamos con el paciente, pero también con un pilar y un continente fundamental que es la familia del paciente, que muchas veces es el soporte afectivo y emocional de ese paciente. Los tiempos, como ya les dije, son mucho más veloces que en otro tipo de encuadres. Hay otras dinámicas. A mí, esto lo inventé un poco yo, es un neologismo, pero me gusta llamarlo, la psicología médica me gusta llamarla la emergencia móvil de la psicología, porque ahí estamos con el maletín. Cuando el médico detecta algo y nos manda el pase, vamos con nuestra cajita de herramientas a ver qué es lo que pasó, ¿no? Y bueno, les pongo un ejemplo. Recibo un pase, me llaman por un paciente que sufrió una descompensación metabólica, un diabético. Y esa persona hace de repente una semana que está ingresada, simplemente porque es diabético y está acostumbrado a ingresar cada tanto. Pero esta vez hay que amputarle un miembro. Y esto evidentemente que resulta sumamente choqueante para la persona y también para su familia. Y va a depender también de la edad del paciente. No es lo mismo esa noticia para un paciente jubilado, que de repente ya cesó su etapa laboral, que para una persona joven que tiene hijos a cargo. No quiero decir que el impacto no sea fuerte, sino que es diferente, ¿no? Depende de los mecanismos de defensa que tenga ese paciente. Hay pacientes muy armados, con mecanismos con mucha negación, otros pacientes que se desarman muy fácilmente. Entonces, muchas veces el médico, por un tema también razonable y de tiempos, que está obligado a decir la verdad, dice la noticia, porque tampoco hay demasiado tiempo, pero el paciente queda como en un estado de shock y hay que prepararlo, hay que apuntalarlo, hay que acompañarlo en ese proceso y también
información. Es todo un tema. El primero es la repercusión psíquica de la enfermedad física. O sea, cómo la enfermedad física repercute en la psiquis. Y acá quiero hacer una precisión, porque el paciente que yo voy a ver siempre ingresa por una patología o por una dolencia orgánica. Pero puede ser que tenga una patología psiquiátrica preexistente o un trastorno psicoafectivo preexistente. A veces sí, a veces no. O a veces en el curso de una internación prolongada, o por las maniobras invasivas, o por el viraje propio que puede tener el curso de la internación, o en fin, se generan trastornos afectivos que antes permanecían de forma latente o que estaban dormidos, ¿no? Entonces, identificar las reacciones normales y patológicas sobre las cuales debemos intervenir psicológicamente, sin olvidar eso, ¿no? Que lo que nos convoca es una patología orgánica, pero que siempre tenemos que tener la otra mirada, ¿no? La mirada psicológica presente. El sistema sanitario, y por ende debemos procurar protegerlo en todo momento y velar por el pleno ejercicio de sus derechos, así como el derecho de sus familiares. Y a partir del funcionamiento de las comisiones de seguridad del paciente, instauradas hace ya algunos años, donde yo trabajo, funciona una, se ha mejorado parcialmente algunos aspectos referidos a la seguridad, pero aún falta mucho por hacer, mucho. Como decía algún poeta por ahí, se hace camino al andar, ¿no? Y bueno, con esto termino y quiero decir que hay muchísimo por hacer, muchísimo, y que va a depender de todos nosotros darle un sentido a todas las vidas que se han perdido y que toda esta lucha y estas vidas no hayan sido en vano, sino que sirvan para mostrarnos un camino a seguir. Quisiera agradecer además por haberme invitado en esta jornada a integrar esta mesa con este panel de expertos aquí presentes. Y bueno, lo que puedo decirles como sociólogo es que si bien existe una relación muy estrecha entre lo que es el paciente con su entorno y sus vínculos más próximos, como componente social y como seres biopsicosociales que somos, no debemos dejar de lado el trabajo interdisciplinario. Y ahí quisiera resaltar la importancia que tiene el trabajo de todas las disciplinas en forma conjunta hacia lo que puede llegar a ser un mejor sistema de salud para todos. Pero bien, hablando sobre lo que es específicamente nuestra asociación, quisiera destacar lo que ya les había mencionado el libro, como la conocemos todos, Anilopecia, que por un lado la presentación del proyecto de ley sobre la instalación de dispositivos de audio y video en todos los bloques quirúrgicos del país. Esta será una técnica mediante la cual quedarán registrados todos aquellos actos quirúrgicos en una caja negra, similar a la que se utiliza en la navegación, para que así entonces, sí y solo sí, mediante una resolución judicial, podamos tener acceso a ese material y dilucidar claramente qué es lo que allí ha ocurrido. Esto además, sin duda, acortará lo que son hasta hoy los tiempos judiciales, que resultan ser tan largos, engorrosos y sobre todo dolorosos para todos los familiares que han atravesado situaciones de este tipo, por lo cual además se otorgarán las máximas garantías tanto a pacientes, familiares, como a todo el personal de la salud. Es por tanto entonces un proyecto que representa todo un avance en materia de lo que viene a implicar la prevención del error en nuestro país. Por otro lado, otro de los proyectos que tenemos a trabajar en los próximos meses es el de difundir mediante distintas actividades la importancia que tiene el concepto de seguridad del paciente, para lo cual realizaremos distintas jornadas a nivel de todo el territorio nacional. Más aún entonces, ahora que contamos con el apoyo de la
Organización Mundial de la Salud, a través del reciente nombramiento que se le ha hecho a Limpia Camplón, nuestra presidenta de nuestra asociación, que quedó entonces destacándose en ella, en su personalidad, como líder de la voz de los pacientes por la seguridad de los pacientes para nuestro país. Como para ir cerrando entonces esta exposición, yo quisiera dejar entonces, antes de agradecer a todos aquellos quienes no han podido venir hoy personalmente aquí a este acto, pero que a través de distintos mensajes nos han dejado sus saludos, yo les deseo de que esto saliera adelante. Entonces, así es que quisiera destacar el saludo de la señora diputada, la licenciada Verónica Alonso, del señor diputado Oscar de los Santos, del señor diputado Pablo González, del señor senador Luis Enrique Galo Cantera, así como también destacar algunos saludos especiales que vinieron con algunos mensajes sumamente afectuosos hacia la persona de Limpia y hacia lo que representa a ella para esta asociación, como el de la señora ministra de Turismo, la señora Liliana Chichero, así como también el mensaje de la Secretaría del Colegio de Médicos de Uruguay, mensaje que vino a nombre del doctor Jorge Torres Calvete, y así como también el mensaje especial de la señora Evangelina Vázquez Cuniel, quien trabaja en el tema de la seguridad del paciente en México, con quien se ha contactado en Ilopeya, en este seminario, en este encuentro que hubo de pacientes por la seguridad del paciente en noviembre pasado en Asunción, Paraguay. Y por último, quisiéramos destacar un saludo muy especial que llega desde el País Vasco, a nombre de Kepa Guimer Zelaya, quien es primo de Ilopeya, que dice así: te felicito por la labor tan precisa y preciosa que has llevado a cabo y que piensas seguir en la brecha. Soy Onak. Un beso, tu primo Kepa. Quisiera cerrar entonces agradeciendo nuevamente por su presencia aquí e invitándolos a participar de nuestra asociación y de todo nuestro trabajo. Desde ya contamos con su presencia y bueno, esperamos seguir en contacto. Entonces, muchas gracias. Congratulations on your participation in the first Patients for Patient Safety Workshop, organized by the Instituto de Prevención Social de Paraguay on 13 and 14 November 2014 in Asunción, in collaboration with the World Health Organization. We are very pleased to welcome you to the PFPS Global Work Network. Your commitment, passion, and enthusiasm will contribute to efforts that raise awareness and advocate for patient safety and quality improvements through the variety of initiatives. Thanks to committed patients like you, the PFPS Global Network continues to grow with expanding reach and activities. We continue to help us reach our patient safety vision. Every patient receives safe healthcare every time and everywhere. The PFPS Global Network has been set up to promote patient leadership and patient involvement in healthcare at all levels. Our PFPS advocates, referred to PFPS champions, set a foundation by which this goal can be reached, and we encourage you to become actively involved. Through the PFPS community of practice, we encourage you to share your experience, contribute to discussions, raise issues you wish to discuss, and ask questions or share information that may be of interest to the network. We would like to take this opportunity to express our appreciation to the efforts and collaboration of the Instituto de Prevención Social de Paraguay to provide support to the PFPS Paraguay. We thank you for your contribution to patient safety and wish you all the very best. La firma del profesor Liam Donaldson, del doctor Edward Kelly y de Margaret Murphy